Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellas del signo de Capricornio, cariño, mi Cordero de Dios. Mira el comercial completo, la lectura completa, comenta, comparte de un like, mi querido Capricornio. ¿Para qué? Para que YouTube siga promocionando lo que es tu signo, corazón, ¿vale? Recuerda que las lecturas bonus son más espirituales. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios, al universo. Esta lectura bonus también va a ser como una enseñanza, ¿vale? Quiero que vosotros sepan interpretar las cartas, cariño. Voy a utilizar lo que es el tarot vidente de luz, va a ser más que otros mazos, ¿vale? Antes de empezar, mi querido Capricornio, nos vamos a recargar de buena energía. Tenga mucho cuidado con las estafas. Por los comentarios de YouTube, no estoy entregando lo que es número personal, ni estoy pidiendo lo que es número personal. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, yo te explico cómo funciona, si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones. Empezamos, Capricornio. Muy bien, corazón, muy bien. Mi querido Capricornio, yo lo que he visto, cariño, es como si tú estuvieras abrazando a una criatura o a una persona indefensa. O tú de repente, Capricornio, en estos momentos, puede ser que estás un poco nostálgico, nostálgica, o te da de repente un poco de nostalgia el no estar cerca de los tuyos, no tener de repente lo que es una buena comunicación, una buena armonía con los demás. Te noto algo así, ¿vale? Estás un poco como de bajón, Capricornio. Pero bueno, vamos a ver qué más me dicen, cariño. Carta guía, carta consejo, el tarot vidente de luz. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Fíjate en todas las figuras de la imagen que te voy a mostrar, Capricornio. Vamos a ver, corazón. Vamos a ver. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, Capricornio. Mira, curiosamente sale lo que es tu elemento tierra. Puede ser que tú estás lidiando con un Virgo o con cualquier persona de elemento tierra. Si tú te das cuenta, mi querido Capricornio, este personaje está dentro de una esfera. ¿Qué nos dicen? Nos están diciendo, mi querido Capricornio, podrá aparecer lo que es el mal en tu vida, podrás tener de repente un mal momento, pero no te van a dañar, cariño. No te van a dañar. Siento, Capricornio, que muchos de vosotros están protegidos, están protegidas. Entonces, tú tienes que confiar, cariño, que las cosas van a cambiar, que las cosas van a ir bien. Siento que muchos de vosotros, Capricornio, son seres de luz, corazón. Porque esta carta, si tú te das cuenta, alrededor hay muchos símbolos, pero este personaje está protegido a pesar que cae un rayo. Fíjate, cae como un rayo, como una esfera de luz, cariño. Entonces, yo lo que siento, Capricornio, si tú en estos momentos estás pasando por un mal momento, si tú en estos momentos de repente te sientes, porque lo que yo he visto con las campanitas, como que te sientes un poco indefenso, indefensa, incomprendido, incomprendida por los demás, por el mundo. Me dicen, Dios te está protegiendo, el universo te está protegiendo, o tú vas a ser protegido o protegida, mi querido Capricornio. Yo luego voy a preguntar, ¿por qué me sale esa protección para ti? ¿Por qué? ¿Qué está pasando, cariño? A lo mejor puede ser, yo que sé, que tienes lo que es una discusión con una persona te quiere hacer daño, etcétera, etcétera. Pero yo voy a preguntar. Yo lo que sí te puedo asegurar que tú estás siendo protegido y protegida en estos momentos, ¿vale? Entonces, no tengas miedo, no tengas temores, todo va a ir bien. Te voy a sacar lo que es signos. Que Dios universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Capricornio. Me sale lo que es un Piscis o Acuario, me sale Capricornio, me sale Cáncer, otra vez Capricornio, cierras con un Virgo o con un Tauro. Amores a distancia, o de repente muchos de vosotros, cariño, tienen planes o ya están haciendo un viaje que a lo mejor de repente hace un cambio en su vida de 180 grados, ¿vale? Siento que muchos de vosotros, posiblemente los temores que tú tienes, cariño, está relacionado también
con un viaje. O una persona viene o tú vas a viajar. Vamos a ver iniciales que nos dicen que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Capricornio. Vamos a ver. Me sale lo que es la letra K, la letra Q, la letra W o también puede ser M y la letra U, mi querido Capricornio. Muy bien, corazón. Voy a sacarte lo que es un mensaje del Arcángel Gabriel. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, Capricornio. Ya vas a ver, mi querido Capricornio, que el éxito te va a estar acompañando, ¿vale? El éxito te acompaña, Capricornio, pero confía. Confía. Puede ser que en este momento pues me dice Richard, tengo una semana muy dura, una semana de problemas, de tragedias, pero las cartas me dicen, las energías me dicen, el éxito te acompaña, Capricornio. Te acompaña. Dice, armonía del espacio. Limpie su espacio, vacíe los armarios y deshágase de objetos, ropas y baratijas de todo tipo. Verá cómo le cambia la vida por sí sola. La energía empezará a circular. La purificación es la esencia misma de la armonía del espacio vital. Entonces, esta carta también yo lo represento como tu hogar, como tu casa, mi querido Capricornio. Es muy importante, corazón. Si tú de repente llevabas una temporada o estás llevando una temporada de conflicto, empieza a hacer limpieza, limpieza espiritual. Yo no digo que tú no limpies tu casa. Pasa lo que es palo santo, incienso, echa agua bendita, echa lo que es una franjita de sal en la puerta de tu casa, cariño, para que te pueda ayudar. Pero tienes que limpiar tu templo. Siento que aunque tú de repente ya has salido de esa situación, siento que esa energía estática se ha quedado en tu casa, mi querido Capricornio. Y quizás de repente por eso puede ser que tú te sientes como un poco amenazado, amenazada, sientes como una tensión, te sientes cansado, cansada, no quieres estar en casa, te da hasta miedo. Hasta miedo te da, Capricornio. ¿Por qué? Porque se ha quedado esa energía, corazón. Tienes que hacer una limpia, ¿vale? Es muy fácil. En mi canal lo vas a encontrar en los tics, cariño. Voy a continuar. A ver. Vamos a ver por qué me salió la carta del mundo. ¿Es de protección o de regalo? Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Capricornio. Vamos a ver. O de sorpresas también. Tenemos lo que es la carta de la reina de oros, corazón. Está relacionado con una persona con la cual de repente se había cerrado en su mundo. O una persona que a lo mejor de repente te había arrebatado algo, Capricornio. Veo que esta persona está reflexionando, está meditando, se da cuenta, ¿vale? Se da cuenta. Siento que esto, cariño, tú de repente con una persona has discutido, en este momento no tienes contacto, esta persona se ha alejado de ti, siento que esta persona está reflexionando. Es como si la mano de Dios ha tocado lo que es su corazón. Si ha sido una persona muy terco, muy terca, muy negativo, muy negativa, está cambiando o va a cambiar. No todo tiene que ser amor. Puede ser tus hijos. A lo mejor tú me dices, Richard, tengo mis hijos que están muy rebeldes, tengo un familiar que está muy rebelde, mis padres también, pero me dicen, es una ayuda que te da el universo, que te da Dios, cariño. Especialmente Dios, mi querido Capricornio. Hay una persona que va a cambiar su carácter, porque esta persona actualmente no te habla. Esta persona actualmente, corazón, está como indiferente contigo. No quiere tener contacto contigo, pero me dicen que este hombre o esta mujer va a empezar a cambiar, ¿vale? Especialmente para aquellos que a lo mejor hay comunicación cero. Vamos a continuar. Vamos a ver qué más me dicen. ¿Por qué su cambio de actitud de esta persona? ¿Por qué cambia su carácter? Vamos a ver, ¿por qué cambia su carácter? Tenemos lo que es la carta del ermitaño, porque te extraña. Porque para ellos tú eres muy especial, cariño. Y siento como que para muchos de vosotros, esta persona puede ser alguien muy familiar o una persona muy importante. Inclusive esta persona siento, Capricornio, que para algunos de ustedes está lo que es en la distancia, ¿vale? Veo que este personaje, cariño, te extraña, te piensa, te recuerda, te añora,
necesita saber de ustedes, necesita tener lo que es la paz con ustedes, mi querido Capricornio. Con esa persona con la cual de repente ha habido mucha tensión, ha habido una discusión, esta persona reflexiona. O tú de repente, Capricornio, también puede ser que estás reflexionando. Vamos a continuar. A ver, ¿qué más me dicen? ¿Por qué esta persona ha empezado a reflexionar? ¿Por qué esta persona ahora cambia su carácter? ¿Por qué? Tenemos lo que es la carta del as de oros y tenemos lo que es la carta del 10 de bastos. ¿Por qué esta persona, cariño, vuelve a tu vida? O de repente esta persona se muda en el lugar donde tú estás. Porque me dicen, la carta del as de oro representa lo que es a tu signo y veo que hay un personaje que va a dejar todo, ya sea de repente lo que es en el presente o en el futuro, cariño. Este personaje te va a hablar de su cambio de vida, cariño. Hay un personaje, mi querido Capricornio, que deja todo, ¿vale? O de repente esta persona deja su país, deja su ciudad, deja su trabajo, va a estar más cerca de ustedes, etcétera, etcétera. Necesita tener armonía con ustedes también, Capricornio. Siento que este personaje vuelve a tu vida, ¿vale? Por eso que va a haber un cambio, especialmente para aquellos que a lo mejor hay contacto cero, corazón. Vamos a continuar. ¿Por qué te digo? Porque mira, si tú te das cuenta, Capricornio, en primer lugar, tenemos lo que es la carta del as de oros. La carta del as de oros representa elemento tierra. Está representando lo que es a tu elemento, Capricornio. Y me dicen, le viene un regalo, le viene una oportunidad, le viene una sorpresa. ¿Por qué? Por mandato divino. Me dicen, se lo entrega Capricornio ese regalo. Y ese regalo, cariño, puede estar relacionado con una persona que a lo mejor está en la distancia o una persona que a lo mejor, cariño, vosotros estaban separados. Una persona que también llegó lo que es al éxito porque está bajando, cariño, de una montaña muy alta. Este personaje viene para quedarse. ¿Por qué viene para quedarse? Porque aquí están sus cosas, su maleta. Y este personaje está viendo a futuro. Ya no mira atrás, cariño. No quiere saber nada del pasado. Quiere pensar lo que es en el futuro. Y en esta vez, cariño, en esta ocasión, quiere pensar el futuro contigo, mi querido Capricornio. Entonces, hay un cambio, corazón. Hay una persona que cambia, hay una persona que te extraña, que reflexiona, cariño, ¿vale? Siento esto. Vamos a continuar. Es muy importante que rompas lazos, es muy importante que empieces a hacer una limpieza lo que es en tu casa, en tu hogar, o cuando esta persona vuelva a lo que es a tu vida, pues hablar de una forma pacífica. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude con el tarot arcano. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta del 2 de espadas. Siento, corazón, que muchos de vosotros también tienen que tomar lo que es una decisión. Es una semana para tomar decisiones. Es una semana también, cariño, para que hagas caso de tu intuición si tienes problemas legales. Siento que para muchos de vosotros, mi querido Capricornio, si a lo mejor de repente tú pensabas que algo legal había quedado lo que es en el olvido o se reactiva esta situación legal o te llega un documento o te ha llegado un documento que está relacionado a lo que es en la parte legal. Tienes que empezar a tomar decisiones o tienes que asesorarte, mi querido Capricornio. Vamos a continuar. Una carta guía más. Vamos a ver. Esta carta. Tenemos lo que es la carta del paje de espadas. Yo lo que siento, Capricornio, que muchos de vosotros empieza otra vez sus trámites legales, ¿vale? Pero mira, si tú te das cuenta este personaje, Capricornio, fíjate lo que es en su mirada. Este personaje mira con un poco de desconfianza, pero tiene lo que es una espada en su mano. Entonces, es importante, Capricornio, que no te confíes mucho, me dicen, ¿vale? Si esta persona de repente te dice, bueno, yo he seguido con los trámites porque luego quiero llegar a lo que es un acuerdo contigo, quiero que me firmes este documento, te recomiendo, Capricornio, que te asesores. Asesórate. Porque me dicen, tienes que ir con desconfianza. Y más ahora, mira, si tú te das cuenta, fíjate muy bien, detrás de este personaje hay muchas aves, cariño, y estas aves representan como si fueran cuervos, pero son de color negro, ¿vale? Las aves, en lo que es en la energía, en el tarot Capricornio, representa lo que es conflictos, pleitos, discusiones, chismes, malos entendidos, habladuría, porque un ave, cariño, ¿qué hace? Empieza a chillar, empieza a gritar. Entonces, me dicen,
tú tienes que ir con cautela, mi querido Capricornio, ¿vale? Ese asunto legal no te lo tomes a la ligera, tómatelo de una forma seria, corazón, seria, ¿vale? Porque siento que muchos de vosotros, posiblemente hay una persona que te ha entablado lo que es una demanda o te va a entablar lo que es una demanda, entonces tienes que ponerte las pilas, cariño, ¿vale? Ponte las pilas. Y quizá de repente por eso me dice, limpie su espacio, libérate de malas energías, cariño. Vamos a ver las características. Que Dios y el universo me ayude, Capricornio. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Capricornio. Vamos a ver, corazón. Ten mucho cuidado con los trámites legales. Me dicen, la carta del 9 de oros. Posiblemente puede ser que tú estás lidiando o vas a lidiar con una persona de elemento tierra. Esta persona es como si tuviera su propio negocio, propiedades también. Veo que esta persona está por ti. Esta persona puede ser de piel trigueña, mulato o mulata. Siento que esta persona, cariño, los sentimientos que tiene por ti, mi querido Capricornio, son reales, ¿vale? Son reales. Hay una persona en tu vida que te ama de una forma desinteresada. Tenemos lo que es la carta también de la reina de bastos y cierras con la carta de los amantes. Para muchos de vosotros, me vuelvo a decir, puede ser que muchos de vosotros están con personas que son más morenos que ustedes. Cariño, ¿vale? Siento que es una persona que también puede ser de elemento fuego, al margen de la piel, puede ser rubio, ¿por qué no? Es una persona que es muy alegre, es una persona, cariño, que tú me dices, Richard, parece que lo conociera de toda la vida. Nos hemos encontrado en una fiesta, nos hemos encontrado en una reunión, en el trabajo, pero desde el primer día ha habido mucha química entre ustedes. Siento que hay una conexión muy especial. ¿Por qué? Porque si tú te das cuenta, esta carta, cariño, a sus pies hay un gato negro. Entonces, lo que está pasando entre vosotros dos, mi querido Capricornio, es magia. Magia. Has conocido o vas a conocer a una persona que puede ser llama o alma gemela, al margen de la raza, ¿vale? Y me dicen, para muchos de vosotros también posiblemente puede ser, cariño, que vas a estar lidiando con un Géminis. O simplemente, corazón, siento que muchos de vosotros van a estar lo que es en una relación oculta también. ¿Te das cuenta de algo, Capricornio? Mira, hay un contraste de piel. Entonces, o tú eres muy morena y la otra persona es más clara, más blanco, o viceversa, cariño. Guapísimo los dos, ¿vale? Hacen una pareja maravillosa. Posiblemente también, mi querido Capricornio, vas a recibir una noticia o un mensaje de una persona muy especial. Siento que hay alguien que quiere ponerse en contacto contigo. Siento que hay alguien, corazón, que quiere hablar contigo. Pero viene con buen rollo, viene con la banderita de la paz, entonces prepárate, corazón. Gracias por tu apoyo, cariño. Te quiero, hasta la vista y sé feliz. Suscríbete, corazón.